Se trata de una festividad que siempre ha estado rodeada de polémica, mitos y leyendas urbanas. Seguro que alguna vez has escuchado, por ejemplo, que el Halloween es una festividad satánica, que se le conoce como Noche de Brujas, ya que un 31 de octubre se reunieron varios hechiceros poderosos de la época para conjurar demonios, o que incluso se realizaban sacrificios humanos durante esta fecha. Hoy le pondremos fin a estas discusiones. Separaremos la realidad de la ficción y haremos un viaje en la historia para descubrir los auténticos orígenes del Halloween. Cuando hablamos de culturas, tradiciones o incluso movimientos religiosos, muy rara vez nos vamos a encontrar con que tiene un origen único y específico. En la gran mayoría de los casos, nos vamos a encontrar con un concepto conocido como sincretismo, es decir, la combinación de varias culturas, prácticas religiosas, tradiciones o formas de pensar. Y el Halloween no es la excepción, pues esta festividad, tal como la conocemos hoy en día, es el resultado de la mezcla de celebraciones con más de 3000 años de antigüedad, pertenecientes a los pueblos celtas de Europa, tradiciones del pueblo romano y, por más extraño que pudiera parecer, hasta tradiciones cristianas. Así es, hay un poco de cristianismo en una fiesta que ha sido llamada satánica una y otra vez. Analicémoslo por partes. La primera gran festividad de la que se tiene registro que podría ser uno de los antecedentes del Halloween se le conoce como Samhain. Se celebró desde hace más de 2000 o 3000 años por los pueblos celtas que se ubicaron en el Reino Unido, Irlanda y algunas partes de Francia. Este antiguo ritual daba inicio entre lo que hoy sería el 31 de octubre y el 1 de noviembre y marcaba el final de sus cosechas ya que comenzaba el invierno. Se despedían de Lugh, su dios del sol, y le abrían paso a los días cortos, las noches largas, el frío y claro, a la oscuridad. El invierno puede llegar a ser una estación muy cruda. Hay dificultades para cosechar, propagación de enfermedades, muerte, miseria, por lo que quizás y tan solo quizás esta sea la razón por la que el pueblo celta creía que durante el Samhain el mundo de los muertos entraba en contacto con el mundo de los vivos. Los pueblos celtas creían que durante estas fechas toda clase de espíritus podían vagar por la tierra sin ningún límite, tanto buenos como malignos, así como algunas otras criaturas pertenecientes al mundo paranormal, como hadas o seres de oscuridad. Hay muy pocos registros acerca de qué se celebraba o cómo se celebraba el Samhain. Sin embargo, se piensa que hacían grandes hogueras en las cimas de las colinas con la intención de ahuyentar a estos entes sobrenaturales. Hogueras en las que en ocasiones se realizaban sacrificios de animales. Algunos investigadores piensan que la tradición de usar máscaras y disfraces durante el 31 de octubre bien pudo comenzar aquí, como un mecanismo con el que las personas pretendían pasar desapercibidas y ocultarse de los espíritus. Así no serían reconocidos o incluso podrían confundirse entre ellos y fingir ser una más de esas entidades sobrenaturales. Claro, máscaras y disfraces mucho más rudimentarios, sencillos y básicos, utilizando pieles de animales o cualquier otro material que estaba al alcance durante esa época. Hasta este punto, ya hemos detectado varias similitudes entre el Halloween y este antiguo festival celta, pero aún faltan por unir varias piezas en este rompecabezas. Por ejemplo, ¿por qué se llama Halloween? ¿Y qué tiene que ver el cristianismo con el Halloween? Resulta ser que el Papa Bonifacio IV estableció en el siglo VII que cada 13 de mayo se debía recordar a los mártires, estas personas que habían dado su vida en nombre de Dios. Sin embargo, el Papa Gregorio III le hizo una gran modificación a esta festividad un siglo después. En lugar de ser para los mártires, sería en nombre de todos los santos de la Iglesia Católica. Así nació el Día de Todos los Santos. Mucho tiempo después, los pueblos celtas a lo largo de Europa
fueron conquistados por el Imperio Romano, y este imperio, que había adoptado el cristianismo, trató de eliminar cualquier otro tipo de religión que tuvieran estos pueblos e instaurar el cristianismo en su totalidad. Sin embargo, entrar en conflicto no siempre era la solución. En algunos casos, cuando las tradiciones estaban demasiado arraigadas a su pueblo, optaban por adoptar estas creencias y festividades e incorporarlas de manera parcial al cristianismo. Así la transición se sentía mucho más amena y mucho menos agresiva. Y si bien no hay evidencia sólida de lo siguiente, algunos expertos mencionan que el hecho de que el Día de Todos los Santos se haya movido del 13 de mayo al 1 de noviembre, bien pudo ser el intento de cristianizar el Samhain, lo que resultaba mucho más sencillo que atacar directamente esta celebración celta. La palabra Halloween aparece por primera vez en la Inglaterra medieval. Esta festividad instaurada por el Papa Gregorio III en el 1 de noviembre era conocida como All Hallows, lo que precisamente se traduce como Todos los Santos o Día de Todos los Santos. Sin embargo, la víspera de esta fecha, es decir, el 31 de octubre, se convirtió también en parte de la celebración. Y ya que víspera se traduce al inglés como Eve, All Hallows pasó a ser conocido como All Hallows Eve, lo que con el paso del tiempo se convirtió en Halloween. Y esta no sería la única aportación que la Inglaterra medieval haría al Halloween, tal como lo conocemos hoy en día, pues fue ahí donde se volvió tradición que algunas personas pasaran de puerta en puerta el 1 de noviembre solicitando comida o pasteles a cambio de recitar oraciones para los muertos que visitarían esa casa. Además de que algunos jóvenes se disfrazaban y recibían comida, vino o dinero a cambio de cantar, recitar poesía o contar algunos chistes. Todo esto daría origen al famoso truco o trato, aunque existe una pequeña posibilidad de que este truco o trato tenga un origen un poco más siniestro. Algunos mencionan que otra de las prácticas recurrentes de los pueblos celtas durante el 31 de octubre y el 1 de noviembre consistía en dejar ofrendas afuera de sus hogares para mantener tranquilos a los espíritus que vagaban por sus tierras y así evitar que les lanzaran algún maleficio o que dañaran su ganado. Esta creencia podría derivar de que era muy común que en invierno sus animales murieran dado a los cambios de temperatura, y esta era su manera de tratar de interpretar la realidad. Si bien todo esto ofrece muchas respuestas sobre el Halloween, aquí aparece otra gran duda. ¿Por qué se piensa que es una celebración estadounidense? Resulta ser que durante el siglo XIX, aproximadamente en el 1840, hubo un movimiento migratorio masivo de Europa a América, muchos de ellos irlandeses, ya que tenían serios problemas en cuanto a escasez de alimentos. Y recordemos que Irlanda albergó algunos de los pueblos celtas que celebraban el Samhain, el cual se convirtió en Halloween después de que el Imperio Romano los conquistara e impusiera el cristianismo. Entonces, cuando los irlandeses llegan a Estados Unidos, traen consigo sus propias tradiciones y su propia cultura, incluyendo, claro, el Halloween. De hecho, fue así como llegó a Estados Unidos y más tarde a toda América la tradición de usar lámparas de calabaza durante el mes de octubre. Fue en 1836 cuando un periódico irlandés publicó un cuento llamado Stingy Jack, traducido como Jack el Tacaño, la historia de un astuto borracho y manipulador llamado Jack, alguien que tenía semejante reputación que despertó la curiosidad del mismísimo diablo. Una noche, el demonio se le apareció y le dijo que se llevaría su alma. Jack aceptó su destino. Sin embargo, le pidió que le concediera una última voluntad: tomarse una cerveza en un bar. El diablo accedió. Se transformó en un hombre y lo acompañó al bar para mantenerlo vigilado. Cuando llegó el momento de pagar, Jack le pidió al diablo que se transformara en una moneda para poder pagarle al cantinero, ya que él no traía dinero.
Le dijo que en cualquier descuido podría volver a transformarse en un hombre y se verían afuera. De nuevo, el demonio aceptó, pero Jack no le entregó su moneda al cantinero, sino que la metió en su bolsillo donde tenía guardado un crucifijo, lo que impedía que recuperara su forma original. A cambio de su libertad, Jack le pidió al demonio otros 10 años de vida. El tiempo pasó y el diablo regresó en un segundo intento por llevarse a Jack al infierno, pero todo esto quedaría en eso, un intento, pues este astuto borracho le pidió que antes de partir él se trepara a un árbol para bajarle una manzana. Pero después de escalar, sorprendió al demonio con una trampa que ya tenía planeada para él. El árbol estaba completamente rodeado de crucifijos. En esta ocasión, Jack quiso que el diablo le prometiera que jamás iría por él. Aparentemente el diablo estaba vencido. Pero no hay que olvidar que estamos frente a la criatura más engañosa, mentirosa y astuta que haya conocido la humanidad. Él sabía que, con el tiempo, Jack encontraría su propio castigo. Finalmente, la muerte alcanzó a este hombre, pero se le negó la entrada cuando llegó a las puertas del cielo, pues había sido un ebrio mentiroso a lo largo de toda su vida. Sin más opciones, él mismo se dirigió al infierno para pedirle a su viejo enemigo que lo dejara quedarse ahí. Sin embargo, el diablo le recordó que él juró jamás llevarse su alma, por lo que tampoco había un espacio ahí para él. Finalmente, este ser de obscuridad tendría su venganza. El precio por haberle engañado no una, sino 2 veces, sería vagar eternamente por el mundo sin pertenecer a ningún lugar. Como último acto, el diablo le entregó una lámpara fabricada con un nabo, cuyo interior resguardaba una llama eterna para alumbrar su camino. Los irlandeses acostumbraban a hacer lámparas con nabos y a tallar caras en ellas, lo que era un símbolo del protagonista de esta historia para adornar sus casas en la víspera de Todos los Santos, el All Hallows Eve. Trataron de continuar esta tradición tras emigrar a los Estados Unidos, pero este país era bien conocido por ser muy rico en calabazas, lo que era muy usado en su gastronomía, por lo que eventualmente se dejan de utilizar nabos y le abren paso a las calabazas. Esta es la razón por la cual a estas famosas linternas del Halloween se les conoce como Jack-o'-lanterns, lo que se traduce como el farol de Jack o la linterna de Jack. Ahora que conocemos los auténticos orígenes de esta festividad, solo queda por responder una pregunta más. ¿Por qué se decía o aún se dice que el Halloween es satánico? Hay que comenzar diciendo que esto es completamente falso. Esta idea de que el Halloween es una celebración satánica probablemente proviene de John Ankenberg, un pastor bautista que tuvo un programa de televisión de gran renombre en los Estados Unidos, quien a finales de los 80s publicó un libro llamado Facts on Halloween, en el que se presenta una investigación para explicar por qué los cristianos no deberían celebrar el Halloween e incluso por qué podría ser peligroso celebrarlo. Y si bien hay varios puntos en este libro que son acertados, hay muchas otras afirmaciones que carecen de sustento. El autor menciona que los pueblos celtas adoraban a una entidad maligna llamada Samaín durante estas festividades. Sin embargo, no hay un solo documento que acredite la existencia de una deidad celta llamada Samaín. También afirma que los druidas, los grandes sacerdotes celtas, organizaban sacrificios humanos para apaciguar a las entidades oscuras que rondaban por estas fechas, además de celebrar rituales grotescos y sangrientos de adivinación y magia, en los que utilizaban vísceras de animales sacrificados. Ninguna de estas piezas de información posee una sola fuente que las pueda respaldar o darles veracidad. Es verdad que el Samaín tenía un corte sumamente espiritual y que incluso puede que gire en torno a la conexión entre el mundo terrenal y el inframundo. Sin embargo, Ankenberg le dio al mundo una investigación sumamente amarillista,
sensacionalista y carente de veracidad histórica, lo que terminó por estigmatizar la celebración y satanizarla. En pocas palabras, la idea de que el Halloween tiene un vínculo con lo satánico nace de la desinformación. Además, hay que tomar muy en cuenta que las declaraciones que sugieren que el Halloween es satánico aparecen precisamente durante una crisis colectiva de los Estados Unidos conocida como pánico satánico. La década de los 60 fue un periodo que representó grandes cambios en la cultura de los Estados Unidos. Muchos de los valores conservadores del país comenzaban a desaparecer. Todo esto, sumado a preocupaciones como conflictos políticos y armados, problemas de economía, el terror a que se desatara una guerra nuclear, etc., provocó que muchos se convencieran de que el país estaba perdiendo su rumbo. Se buscaron diversos culpables, pero la gran presencia que tuvo el ocultismo en los medios de comunicación de la época pronto se apoderó de la atención de toda la nación. Películas como El bebé de Rosemary o El exorcista, libros y publicaciones esotéricas de Aleister Crowley o Anton LaVey, y ya que para políticos, padres de familia, maestros, policías o cualquier otra figura de autoridad, cada vez era más difícil entender a la juventud. Dado a los problemas de la época, encontraron en este surgimiento de nuevos movimientos de corte religioso al chivo expiatorio perfecto para culpar de todo lo que aquejaba al país, al mismísimo diablo. Con el pasar de los años, el mito de que existían sectas satánicas ocultas en todo el país conspirando para llevar a la sociedad a la ruina ganó mucha fuerza, y casos como el de Charles Manson, Richard Ramírez o David Berkowitz fueron interpretados como la confirmación de que esto era real, a pesar de que el rendirle culto al diablo poco o nada tuvo que ver en casos como estos. Y de pronto, el país estalla en un caos completo. Acusaciones completamente falsas o sin fundamento por haber usado menores en rituales satánicos o incluso haber eliminado personas en nombre de Satanás comenzaron a llover por todo el país, particularmente a personas vinculadas al sector educativo, pues eran quienes trabajaban con niños la mayor parte de su tiempo. De la misma manera, se acusó a diversos grupos de música, artistas, compañías de juguete, juegos de mesa, cadenas de televisión, estudios de cine e incluso compañías de productos para la higiene personal de difundir mensajes satánicos ocultos o subliminales en sus productos. Si bien el pánico satánico pareciera ser un gran chiste en la actualidad, la realidad es que se cobró muchas víctimas. Personas que quedaron estigmatizadas durante décadas por falsas acusaciones de estar involucradas en sectas satánicas, o incluso que fueron enjuiciadas y encerradas en prisión bajo estos cargos. Desde sus orígenes en las antiguas costumbres celtas hasta las celebraciones modernas llenas de disfraces y dulces, el Halloween es una celebración que ha recorrido un largo camino. Es una noche donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desvanece, permitiendo que el mundo de los vivos y el de los muertos se encuentren en un baile inquietante, bello, macabro, siniestro y fascinante. El Halloween representa una oportunidad para abrazar la magia y el misticismo, una noche para recordar el pasar de nuestros ancestros en la tierra, el recordatorio de nuestra propia mortalidad, la búsqueda por comprender los misterios de lo que llamamos el más allá. Disfruta de la festividad, prepara tus ofrendas, lleva tu mejor disfraz, y cuando las sombras se apoderen de las calles y la luna ilumine la noche, no te olvides de tener cuidado, que en una noche como esta, nunca se sabe cuándo podrías toparte cara a cara con lo inexplicable.